Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras vías de comunicación, el número de WhatsApp que ya en un ratito va a aparecer en pantalla, nuestras redes sociales, utilizando el QR que te va a llevar al sitio web del programa donde están las últimas noticias de salud y calidad de vida, y ahí además vas a poder dejar tu consulta. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, el autismo. Cada vez se habla más, pero se entiende muy poco. Y no es una enfermedad. Cuando hablamos de autismo no estamos hablando de una enfermedad, sino es una condición del neurodesarrollo. Y hablamos de espectro, porque cada persona es única, es diferente y hay múltiples formas de autismo. No es una enfermedad, no es algo específico, no es algo que podemos denominar como un cuadro, sino un espectro. Y cuando hablamos de autismo tenemos que hablar de la familia, tenemos que hablar del colegio, tenemos que hablar de inclusión, tenemos que hablar de derechos. Y eso va a ser lo que vamos a tratar en el programa de hoy con la visita de una especialista. Así que primero voy a recibir a todo el equipo, a todo el panel, porque hoy tenemos staff completo de ADN Buena Salud. Quiero conocer sus temas y después nos vamos a meter a tratar autismo, que es algo fundamental para conocer. Hola, Marian. Hola, ¿cómo están? Bueno, siempre es un lujo estar por aquí. Así que hoy les traje un tema que les va a hacer mucho ruido en casa. Es el tema de menopausia. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Esto es hormonal solamente? ¿Tiene que ver con lo individual, con la personalidad? ¿Con qué tiene que ver la menopausia? ¿Cómo identifico esto que me está pasando? Y cómo saber, cómo desplegar un poco esta inquietud de ¿esto solo se remite a las hormonas o en qué más me afecta? Muchas gracias, Marian. Y voy a presentar al resto del staff de ADN Buena Salud, nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lapman. ¿Cómo va, doctor Milton Dan? Muy contento de poder estar un día más acá en la televisión pública. Vamos a hablar de un tema que me parece muy apasionante. Cada día vemos en las noticias más conexión entre el intestino y la ansiedad, nuestro segundo cerebro. Viste que todo el mundo hoy habla de este nervio vago que nos conecta, la microbiota. Bueno, vamos a tratar de explicarle un poco a la gente del otro lado, a nuestros televidentes tan queridos, sobre esta conexión y lo importante que es cuidar el intestino. Vamos a hablar de los alimentos prebióticos, de los probióticos. Y vamos a hablar acá porque mucha gente va y dice, doctor, me compré tal probiótico, tal otro probiótico, consumí esta leche con probiótico. Bueno, hay mucho con el tema, pero realmente hay que buscar algo que funcione realmente y tenga evidencia científica. Y esto es lo que vamos a explicar un poquito en esta sección. Y cada vez se sabe más de la microbiota. Es algo relativamente nuevo para la ciencia, pero que el conocimiento avanza semana tras semana. Hay nuevos trabajos, hay más información que vincula la microbiota con distintos órganos. Y entre ellos, este vínculo, que es el más conocido, entre intestino y cerebro, y en el rol del manejo de las emociones, entre ellos también la ansiedad. Delphi Zimmerman, la Nutri del equipo, ¿cómo anda? Muy bien. Todo bien. ¿Cómo arrancó su mañana? Bien, arribísimo. Hoy estoy re despierta. ¿Ya hizo su Ya hice gimnasia? actividad ¿Cuánto física. tiempo? 42 minutos. Porque ¿Es lo pongo suficiente en eso? Sí. A ver, cualquier cosa que podamos hacer es suficiente. Y a veces eso, diciendo no tengo tiempo, esperando tener 1 hora y media, no hacemos nada. Entonces todo lo que al menos sumemos es súper válido. Se puede adaptar perfectamente a nosotros. Puedes hacer rutinas de 20 minutos que te aseguro que terminás dándolo todo. Muy bien. Tema del día de hoy de nutrición. Marca. Tema del día de hoy. Bueno, voy a hablar de algo también que abarca quizás muchas, digamos, de nuestros temas, pero que se ve desde una manera, pero en realidad es la punta del iceberg de muchas otras cosas, que es el acné. El acné, ¿y por qué digo, nos abarca a todos? Porque quizás sí tiene una parte emocional y también el impacto que tiene después eso en la vida, sobre todo si aparece en edades tempranas o adolescentes. Pero eso es lo que vemos y eso es lo que a veces tratamos desde la parte externa, pero en realidad nos está indicando cosas que están pasando en nuestro interior. Así que vamos a hablar de... Cuando me hablas de acné, yo te dije qué tema de nutrición, me hablas de acné. Claro. ¿Se relaciona la comida con el acné, con la piel? Lo que comemos y nuestros hábitos están 100% relacionados al acné, porque vamos a decir, es una cuestión inflamatoria, es una respuesta de nuestro cuerpo inflamado. Entonces, más allá de obviamente todos los tratamientos que hagamos con la dermatóloga externos, si nosotros no cambiamos cosas internas de nuestra alimentación, es muy difícil ver los resultados. O sea, en el acné importa lo que comes. Vamos a conocer esos alimentos que generan inflamación
información y cuáles no. Marca registrada, Marcelo Rabinovich, psicólogo, marketinero de guerrilla, innovador, creativo. Hoy, Milton, tengo un tema espectacular que es ¿por qué de cada 10 personas que quieren hacer alguna de las propuestas que nosotros proponemos, que tienen un tema de cambio de hábito, fracasan? De cada 10, 8 fracasan. Y uno dice que es por falta de deseo. Pará, nosotros generamos y tratamos de incentivar constantemente O sea, solo estamos los llegando cambios, los cambios de hábito y vos decís que el impacto que tenemos es prácticamente insignificante. No. Yo estoy diciendo que la gente tiene ganas, Sí. ¿está bien? Pero por alguna razón comienzan y no terminan. Entonces hoy vamos a revelar por qué ocurre esto, cuánto influye el cerebro para que uno comience algo que, repito, es deseado, pero por alguna razón lo abandonás. O sea, pero es comenzar y sostener. Exactamente, el objetivo acá. porque nosotros estamos siempre hablando de estilo de vida, y el estilo de vida implica un hábito, ¿está bien? Y ese hábito, para poder lograrlo, implica también esfuerzo. Bueno, ¿por qué nosotros arrancamos con muchas ganas y al poco tiempo lo abandonamos? ¿Qué factores influyen? Y te vamos a dar algunos tips para poder romper con este loop que uno empieza con la ignorancia y termina con la frustración. O sea, hay mucha gente que tiene muy buena primera, ¿Te gustó la pone frase? segunda ¿Listo? y después ahí se queda. Exactamente, pero vamos a ver por qué. Porque, Vamos a entenderlo. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Y además hay que pensar, cada mañana aparecen los ejercicios de pensamiento lateral que nos propone Marca Registrada, hoy con unas velas, un candelabro, ¿de qué se trata? Hoy quiero una noche romántica. ¿Está Muy bien. ¿Les parece bien? A ver. Y ocurre lo siguiente. Tengo 2 velas, que son iguales. Sí, ¿Está bien? Que son iguales. ahí está. Ahí las voy poniendo para este lado. Muy bien. ¿Para qué lado? Para acá, vení, ¿Para qué tráelo. lado? Para acá. Ahí, tráemelo. Ahí estoy ahí. bien. Muy bien. Yo sé que esto va a salir mal por alguna razón. Las dos velas cuando las enciendo tardan 1 hora en apagarse, en consumirse. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, Delphi me dijo, yo dentro de 45 minutos tengo que tomar un medicamento. Y le dije, ¿Cómo sabes? Delphi, no tengo reloj. Agarrás el reloj y listo. No tenemos reloj. O sea, solo tenés las velas. Tengo las 2 velas que obviamente cada una tarda 1 hora en consumirse y me dice, ayúdame. O sea, reloj no tenemos y yo en 45 minutos tengo que tomar una medicación. Uy. La gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Está bien? Uy, o sea, ¿cómo uy. le encontramos? Un cuarto. No puedo cortar la vela, nada, ¿eh? O sea, no es que no la rompo, cosas por el estilo. Más o menos a ojo, como dijo la Nutri, un cuarto de vela. No, prendés una A ver, Landman. a la hora, o sea, al principio, minuto 0 prendés una. Sí. Y después, 15 minutos después, Pero cuando ¿cómo vas sabés más o Sí, menos. pero ¿cómo sé Y cuánto cuando es baja 15 un minutos, cuarto, Gaby? No, cuando podés baja- prender lo quizás mismo a la que dije mitad. yo. Tal cual. Más o menos a la mitad sí lo podés identificar. Pero más fácil. ¿cómo No. se entiende? O sea, ¿cómo me puedo dar cuenta cuando pasan 15 minutos? No, me están ayudando, ¿eh? Si una la prendés y ves Eso, cuando eso está en la digo. mitad de la otra justo. ¿Y qué hago? Y ahí ya sabés que van 15, 30 minutos. Media hora. Sí. Y cuando se te acaba esta, ¿Sabes? Ahora me doy cuenta por qué tomas la medicación. ¿Sabes qué? Ahora me doy cuenta, ¿está bien? ¿Tomás la medicación? No va. Estamos todos pensando acá en el estudio. Algo raro debe haber. Siempre hay algo raro. Listo. a ver, dale. ¿Hay A ver. trampa? Para, Milton. No, ¿por qué vas a Sí, hacer hay trampa? trampa. Para, Sí, sí, nunca hay hay trampa. No, Cuando Marca. yo hablo, nunca hay trampa. Simplemente es pensamiento lateral. ¿Está bien? Ok, a ver, busquemos la Bueno. resolución. ¿Perdemos todos? ¿Nos damos Sí, Y la verdad que vencidos? no se me ocurre, a ver. No. Muy bien. Tomo una vela. Sí. Sí. ¿Está bien? La enciendo de los 2 extremos. ¿Está bien? Pero si el otro extremo Dijiste tiene... que no se podía romper, cortar. Yo no dije romper, yo prendo, Pero escúchame. tenés que romperlo. Solo para Espera, la espera. Para, vamos cera. a dejarlo Pero desarrollar. Voy a explicar porque ustedes, la verdad, como no lo pudieron resolver, ahora están criticando. Dale. Típico gente envidiosa. A ver. Bueno, prendo... Los dos extremos. Prendo los dos extremos y también prendo esta. Sí, ¿Está bien? perfecto. Si yo prendo los extremos, ¿qué va a terminar A ocurriendo? la media A la hora media. te vas a quemar. ¿Están de acuerdo? Correcto. Ok, entonces acá se consumió hasta los 30 minutos. Sí. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué hago? Saco y prendo este lado. Y si prendo de este lado también, a los 15 minutos se consume la vela. Está bien. ¿Están de acuerdo? Pero no tiene... Estamos de acuerdo, la- está bien. ¿No tiene qué? Del otro lado... No tiene la mechita. No tiene la después. mecha.
La coloca. Espera. Vos sos la típica suegra que se fija en las cosas que no tenés que... Claro, tiene la que parte de ver? abajo sirve para que se quede pero no para prenderla. ¿cómo que no? Vamos a estar todas ¿Qué estás media así? ¿Cómo claro. haces para que se prenda? Claro. Espera, es muy sencillo. Si de un lado ¿Están de acuerdo? Espera. Uy, Se le va a caer todo. Mientras acá discuten, siguen discutiendo el pensamiento lateral. Esta vez se lo damos al psicólogo, marca registrada, que tira todo. Nos vamos a ver el informe del día de hoy. El autismo, también conocido como trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno neurológico que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Existen varios tipos y las causas que pueden provocarlos son la genética, factores ambientales o diferencias en el desarrollo cerebral. Si bien esta condición no se presenta de una manera única, hay algunos síntomas o características que pueden identificarse. Dificultades con la reciprocidad socioemocional, el ida y vuelta de una conversación, dificultades a la hora de comunicarse de forma no verbal o para iniciar y mantener amistades. Además, las personas con TEA a menudo presentan afecciones comórbidas como epilepsia, depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y comportamientos problemáticos. Aunque no tiene cura, la terapia temprana y el apoyo constante ayudan a mejorar las habilidades de comunicación y la conducta. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora Paulina Carulo, neuróloga infantil de FLENI, especialista en neurología cognitiva y de la conducta. Muchas gracias, Paulina, por tu visita. Un gusto estar acá. ¿Cómo podemos explicar lo que es el autismo? Bueno, en la introducción lo explicaste muy bien, partiendo desde que es una condición del neurodesarrollo. Creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta, de origen neurobiológico. Desmenuzando, podemos decir que de origen neurobiológico es porque hay una causa. Muchas veces es difícil encontrar una causa orgánica, pero la hay y hay que hacer el intento a través de todos los medios posibles de encontrarla. Y hablamos del neurodesarrollo en la adquisición de distintas habilidades. Cuando una persona tiene autismo, tiene dificultades en la interacción social y en la comunicación, pero por otro lado en la flexibilidad cognitiva, o sea, en flexibilizar intereses, flexibilizar conductas. Esto tiene que estar presente desde edades tempranas, pero se pueden ir haciendo más evidentes a lo largo del desarrollo infantil. ¿Por qué hablamos de espectro? Hablamos de espectro por la variabilidad en la interferencia en la vida cotidiana que puede tener estas manifestaciones de interacción, en comunicación, en la flexibilidad. Hay personas que pueden tener desafíos intelectuales importantes, en cambio hay otras personas que pueden tener un lenguaje típico, normal, con un coeficiente, un desarrollo, un funcionamiento intelectual promedio, normal, y que sin embargo tengan estas dificultades, como decíamos, en la comunicación, en el ida y vuelta, en el socializar, en el hacerse entender o entender las claves no verbales quizás de la comunicación y también en la flexibilidad. ¿Esa variabilidad, esas características de cada caso particular dificultan el diagnóstico o lo hacen más sencillo? Porque realmente vemos en estos tiempos muchos casos, mucho diagnóstico de autismo. Totalmente. Yo creo que una de las cosas que se ha logrado a través del tiempo es identificar más esta variabilidad. Antes había como una persona que uno identificaba con autismo, con un fenotipo o características clínicas, se me meten palabras médicas, muy, muy profundas. Ahora podemos ver que estos desafíos pueden estar en personas con una amplia variedad, pero hay que estar atentas a reconocerlas para poder ayudar desde la sociedad y también para ayudar a través de terapias o tratamientos. Le voy a dar lugar al equipo que se sume con consultas. La licenciada Mariana Kers te va a saludar. Buenas. Hola Paulina, gracias por ser tan clara. La verdad es que te iba escuchando y pensaba que hace muchos años, yo soy psicóloga, se hablaba de estos cuadros de autismo como responsabilidad de carencias materno-filiales, ¿no? De las mamás con los hijos. Digo, sacar esta culpa también a las familias me parece clave, lo hiciste muy bien y fue muy claro este origen neurobiológico que creo que lleva mucha tranquilidad también. Mi pregunta es relacionada a los chicos que tienen características de niños neurodivergentes y que intentan, por ejemplo, jugar en una plaza con niños neurotípicos. ¿Cómo podemos ayudar a los niños neurodivergentes a
sentirse parte de un equipo o de un grupo de niños neurotípicos, y también qué estrategias podemos usar para que el resto de los niños puedan incluir en su juego o en sus habilidades, pero digo la plaza, como digo, sí. El colegio, cualquier espacio social, digamos. ¿Qué estrategias podemos llevar a las familias que nos están viendo? A ver, yo creo que una de las cosas fundamentales es partir desde las diferencias entre las personas, no nos hace fuera de nada. Entonces, si uno desde chiquitos, los chicos ven las diferencias. Cuando ven un chico de 3 años que no sociabiliza de la manera típica o habitual que ellos están acostumbrados, las ven. Lo que tenemos que tratar de hacer es ser un puente, ¿sí? Porque a veces necesitan este puente, tanto el niño neurodivergente como el niño con desarrollo típico, un puente para sortear estos desafíos o dificultades. Creo que entender la diversidad es una parte fundamental y a partir de ahí trabajar en las habilidades propias que debe tener cada niño para interactuar con otros niños de la edad, que muchas veces es más difícil que interactuar con chicos más grandes, con chicos más chicos o con adultos, en donde uno hace más de la mitad del camino para llegar hacia ellos. En el camino de entender esa diversidad aparecen muchas barreras o dificultades y tenemos este desafío de empezar a educar, porque atrás creo que hay mucho mito. ¿Cuáles son esos mitos más frecuentes que ves vinculados a estos cuadros? Bueno, uno de los primeros mitos es lo que hablábamos de que el autismo surge por mala crianza, ¿sí? O por mala crianza o por falta en el vínculo. Eso fue uno de los mitos que se ha destituido por suerte. Otro de los grandes mitos, y creo que tenemos que tenerlo en cuenta día a día, es la relación de la vacunación y el autismo. Esto es una de las cosas muy importantes porque ha llevado a disminución en el índice de vacunación de las distintas poblaciones y esto en el impacto de resurgimiento de enfermedades que estaban ya fuera de nuestro radar o a un aumento notorio del mismo. Esto fue algo que dentro de todas las investigaciones y todas las cosas que uno tiene como incertidumbres en el autismo, porque hay muchísimo por investigar aún, muchísimo, esto ha sido desmistificado y creo que esto hay que tenerlo bien en cuenta. Otra de las cosas, pensando, es que las personas con autismo no tienen interés en relacionarse y esto creo que muchas veces perjudica porque uno dice, bueno, déjalo solo si no le interesa. Y no es así. Muchas veces no saben cómo o tienen interés en relacionarse para algunas cosas en particular, pero creo que es fundamental tener en cuenta esto, que sí, muchas veces hay una falta de herramientas o de cómo hacerlo, y ahí tenemos que intervenir. En cuanto al desarrollo de la calidad de vida de alguien con diagnóstico del espectro autista, ¿cómo es? ¿Cómo suele ser? Bueno, es muy variable. Como hablábamos del espectro, es sumamente variable porque está dado por múltiples factores. Está dado por el desempeño intelectual, por sus habilidades del lenguaje, sobre cómo puede comunicarse. Esto es fundamental. La comunicación es un hito clave en la vida en sociedad, entonces el hecho de poder comunicarse, ya sea verbalmente o a través de distintas estrategias como comunicación aumentativa, que quizás ustedes han visto, el uso de pictogramas, el uso de dispositivos, todo lo que puede hacer para que la persona pueda hacerse entender y entender lo que pasa en su entorno. Pero esta variabilidad sabemos que cuanto antes intervengamos, mejor va a ser, más allá de ver cómo va a ser en general para cada individuo en particular. Tener una intervención precoz y adecuada a lo que necesita va a mejorar mucho su calidad de vida posterior. Estamos viendo bastante diagnóstico del espectro autista en adultos. Sí. ¿Eso es que estamos llegando tarde, que se manifiesta en la adultez? Yo creo que hay una mezcla de factores. No, las manifestaciones tienen que estar presentes desde edades tempranas, pero muchas veces al no haber causado tanta interferencia o en un mundo en donde era más fácil decir que, bueno, no, ese no le interesa, no, o distintas cosas despectivas que se puede decir, no se llevaba un diagnóstico o un entender el porqué, lo cual aumentaba mucho la ansiedad también en personas. Es muy frecuente que nos pase que cuando recibimos en consulta una familia, cuando uno empieza a decir, bueno, los síntomas del autismo son estos y puede haber un espectro en donde las manifestaciones de las dificultades en la comunicación, en la interacción o en la flexibilidad se dan de tal manera
padres te dicen, ¿y no puede ser que yo tenga autismo? Y ahí hacemos como, tratamos de ver cómo fue la infancia, porque decimos esto, es muy importante, no es algo que surge, es algo que está de toda la vida, todo el desarrollo, con impacto de distinta manera, de acuerdo a la edad que tenga. Paulina, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista y si te pregunto cuáles son esos factores que la gente del otro lado se tiene que llevar de este momento, de esta nota que tuvimos hablando del autismo, ¿cuáles son esos factores importantes que tienen que quedar? Cualquier cosa que a uno le llame la atención de la comunicación, de la mirada. A ver, hay cosas que son, un bebé de 1 año, uno tiene que llamarlo por el nombre y se tiene que dar vuelta, te tiene que mirar, tiene que interesarse por lo que pasa alrededor, no tiene que tener algo absorbente. Si no aparecen palabras antes del año y medio y no busca comunicarse, si tiene un juego repetitivo o si tiene muchos berrinches ante cambios de conductas, como para empezar. Hay muchas cosas más, pero creo que eso es lo primero que te tiene que llevar a la consulta. Muchas gracias, doctora. No, de nada. La doctora Paulina Carulo, neuróloga infantil de FLENI, especialista en neurología cognitiva y de la conducta. Mientras ustedes se siguen comunicando a nuestro número de WhatsApp, a nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla, vamos a escuchar a nuestra sexóloga, la licenciada Mariana Kers. Así es, vamos a hablar de menopausia. Ya pasaste los 50 años, llega la menopausia, recordá que la menopausia es el fin de la vida reproductiva, no es el fin de la vida erótica. Así que ahí tenés una buena clave para empezar a pensar y que la menopausia no viene sola, viene también acompañada y en ese tránsito de la perimenopausia, que empieza aproximadamente entre unos 5 o 10 años antes, dependiendo de la persona, con algunos signos, síntomas que van a ir llegando hasta el momento en que dejas de menstruar. El día en que tu menstruación cumple 1 año sin aparecer, ese día es el día en que aparece la menopausia. Luego aparece la posmenopausia con todos los otros síntomas que también aparecen ahí y que bueno, que hay que transitarlos, chicas. Y entonces ahí hay algunas cositas que podemos pensar. Hoy les traje algunas situaciones para poder pensar en menopausia y entender un poco mejor qué nos pasa en esta etapa de la vida. Vamos a ver la primera de las situaciones para entender si esto que me pasa tiene un origen hormonal, si es emocional o si es mixto. Una situación es, por ejemplo, no tengo ganas, pero si empiezo la paso bien. No tengo ganas, es como que estoy medio en modo avión, pero si arrancamos y la pasamos muy bien. ¿Esto qué es? ¿Es hormonal? ¿Tiene que ver con la pareja? ¿Es algo mixto? Es algo mixto, obviamente tiene que ver con nuestras hormonas. Al haber un descenso hormonal, también va a aparecer algo menos de ganas en general, no solamente de ganas de relaciones, sino ganas en general. Hay una cierta desmotivación. La menopausia es producto mismo de las hormonas, pero también lo que alguna vez hemos hablado, que es que si no construís una vida plena, en el sentido de relaciones, si no construís una vida plena, saludable, que con experiencias que te gusten, con experiencias positivas, seguramente la menopausia te va a servir de excusa para bajar la persiana. Entonces quizás es no pensar solamente en, bueno, llegó la menopausia, listo, fin, sino como, bueno, ¿qué construiste hasta ese momento? Vamos a la segunda y es, estoy irritable, todo me molesta. ¿Qué es? ¿Es hormonal? ¿Es estrés? ¿O es ambos? Y yo creo que es un poco de todo también, ¿no? También es este mix de lo hormonal, que por supuesto se va a poner en juego, también situaciones estresantes, porque lo cierto es que hoy las mujeres a los 50 años o 50 y algo de años seguimos trabajando, seguimos siendo productivas, no nos quedamos en casa y haciendo nada, sino que hay una vida muy productiva atrás, con lo cual seguimos estando muy estresadas, que claro, lógicamente el manejo del estrés y las estrategias de manejo y las habilidades sociales para la regulación del estrés no son las mismas a los 50 años que a los 20. Nuestra paciencia no es la misma, nuestra tolerancia a la frustración no es la misma, hay un montón de elementos que se ponen en juego y obviamente se van a empezar a desplegar. Tercera situación, mi cuerpo cambió y no me siento yo. Lo mismo, ¿es algo físico? ¿Tiene que ver solamente con lo físico? ¿Tiene que ver con la identidad? ¿O tiene que ver con un poco de todo? Lo mismo, es un poco de todo. No podemos reducirnos a una sola variable, no podemos ser reduccionistas en estas cuestiones, sobre todo en menopausia, porque no es todo hormonal. Por supuesto, va a haber, esto lo explican siempre los chicos, va a haber algo
de lo hormonal que influye, que hace que el cuerpo cambie, que se acumule más grasa o que tengamos más propensión a accidentes cardiovasculares, etcétera, pero la realidad es que no es únicamente físico, únicamente hormonal, sino que hay un estilo de vida también que acompaña el descanso, ¿no? Todo lo que siempre hablamos Marian, por nosotros acá. siempre que hablamos de la menopausia lo hablamos como una nueva etapa Sí. que entra y en general decimos que no tiene por qué ser una etapa en donde se la pase mal. Sí. Sin embargo, cuando empezamos a mirar el WhatsApp y lo que nos dicen del otro lado, Sí. es, ¿por qué decís eso? Es el peor momento de mi vida, la estoy Bueno, pasando chicas. muy mal. Es así. Sí, es que sí. Pero no es algo que tenemos que normalizar. No. Primero, no es que todas que cursan la menopausia la terminan pasando terrible. Muy bien. Y es algo que podemos intervenir para llevar una vida normal, Claro. porque es un, Pero es yo un creo que cambio también es fisiológico. nosotras, ya sabiendo que estamos llegando a la menopausia, ya a los 40 y algo de años empezar a modificar hábitos, a tener algún cambio en nuestro estilo de vida, que es lo que ustedes siempre mencionan y lo hacen muy bien, pero un poco pensar esto, ¿no? Como, bueno, si toda mi vida voy a vivir estresada, no voy a esperar a la menopausia para que se me pase. Si toda mi vida no tuve buenas experiencias con mi pareja, y en la menopausia eso no va a cambiar, va a empeorar. Entonces también hay algunos signos o síntomas que son físicos, que van a estar ahí empujando un poco ese malestar, pero que la verdad es que tienen que ver también con un cambio en el estilo de vida. Por eso esto que les decía por acá, que es esto, no romantizar no romantizar la menopausia, pero tampoco hacer como que no pasa nada. Estos cambios no nos podemos sacar. El deseo no desaparece, ¿no? El deseo no desaparece, el cuerpo cambia el ritmo y la respuesta sexual se transforma. La respuesta sexual, acuérdense, que es la manera en la que recibimos y reaccionamos a los estímulos eróticos y sensuales. Si la respuesta sexual se transforma, entonces yo también tengo que hacer algo para acompañar ese proceso y para modificar algo de mi manera de ser y estar en los encuentros sexuales, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Y ahí tenemos varias estrategias. La primera es lo que les dije siempre desde el programa 1, la mente. La mente en modo erótico, mucho chape, mucho beso, mucha caricia. Ahí ponen toda música muy sensual. Esto es una situación rara. Y además tenemos también Mensch, que es un suplemento de la alimentación que va a ayudarte a activar ese deseo, a sentirte mucho mejor, más cómoda con vos misma. Por supuesto, lo que les dije siempre, hay que cambiar hábitos y también hay algunos ajustes que podemos hacer. Por ejemplo, un signo clave de la menopausia es la sequedad vaginal, que es producto de la baja estrogénica. Si me bajaron los estrógenos, tengo sequedad, también tengo que usar lubricación. Y entre todo ese proceso, si las experiencias sexuales mejoran, Mensch me va a ayudar a potenciar esos encuentros, a sentirme mucho mejor y que las experiencias sean mucho más placenteras. Estás hablando de un suplemento que se agrega a esa base que tenemos que trabajar para que ese deseo esté presente. Esto te puede ayudar, te va a aumentar la energía y va a ser un acompañamiento en la mujer y también en el hombre. En el hombre también el aporte de la suplementación en estos casos puede tener muy buenos efectos y Mensch es una combinación de hierbas que han demostrado esta vinculación con el líbido, con el deseo, con la energía, ¿no? Exacto, y además están reguladas estas hierbas, no es cualquier cosa, porque a veces hay como una cosa de, bueno, voy a la nutricionista, me compro maca o no sé. No, suelto así, no, chicos, vayamos a lo que sirve, a lo que funciona y a lo que nos da resultados. Primero, para no buscar soluciones mágicas y segundo, porque no sabemos el origen de un polvo que compramos en una naturista. Entonces, mejor siempre tener algo que ya está armado, que viene ya con una fórmula que es precisa y que va a ayudarnos a aumentar la libido, a conectar con el deseo y sobre todo mejorar el rendimiento también. Que lo conseguís en cualquier farmacia del país y lo pedís así como Mensch. Tenemos que hacer un breve corte, Marian. Pero cuando volvemos, el doctor Lapman nos va a hablar de esa conexión que hay entre el intestino y la ansiedad, el juego que tiene ahí la microbiota, qué es lo que podemos hacer para cuidarla y para bajar los niveles de ansiedad. La Nutri Delphi Zimmerman nos va a hablar del acné, pero desde lo que comes. La alimentación influye en el cuidado de la piel y entre ellos el acné. Marca Registrada nos va a hablar de por qué le ponemos un freno a ese intento de cambio. Queremos instaurar cambios de hábitos de vida saludable, pero tenemos la primera y después enseguida abandonamos. ¿Por qué abandonamos? La respuesta la tiene Marca Registrada y la vamos a contar en el próximo bloque de ADN Buena Salud.
Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestro número de WhatsApp, utilizando el QR que aparece en pantalla, donde vas a poder acceder a nuestro sitio web, informarte con las últimas noticias y además dejar esa consulta que nos querés hacer. Acné suele ser una pregunta, pero ahora, acné, ¿cómo se vincula con la alimentación, con lo que comemos? ¿Hay alimentos que producen o provocan más fácilmente el acné? La respuesta la tiene nuestra Nutri Delfísima. Bueno, viste que ahora está un poco de moda hablar de lo que es la medicina funcional, la nutrición funcional, pero creo que en parte, fuera del término, habla de esto, habla de no solo ir al punto, sino en la raíz de lo que está generando. Uno a veces va a atacar el acné, un granito, me pongo una crema, me hago un tratamiento, me lo cremo, pero ¿qué está pasando internamente para que ese acné aparezca? ¿Qué está pasando en nuestro organismo? Y el acné sería la punta del iceberg, me gustó mucho graficarlo así, pero acné es lo visible. Lo que vemos, que es un granito, básicamente. Pero te está marcando que abajo están pasando cosas. Hay de todo y que podemos intervenir desde la alimentación. Pero repasemos cuáles suelen ser los factores que tienden a generar que después veamos el acné. Este es uno que no sé si se sabe tanto, pero que es clave para todo lo que es la salud de la piel y principalmente como aparece en el acné, alteración en la microbiota. La microbiota regula la piel y el acné, así que va a ser muy importante. Gaby después va a terminar de desarrollar desde otro aspecto, pero es un punto clave para tener en cuenta. Desbalances hormonales, acá otro punto clave. Y no solo, como hablaba Marian, por ejemplo, en la menopausia principalmente, que es un cambio hormonal, sino con principalmente la insulina, que es una hormona relacionada así a la alimentación, a los hábitos, y esta hormona puede generar acné. El estrés crónico, aparece el cortisol, el estrés, algo que está en nuestro día a día, que va a ser muy difícil hacer tratamientos y mejorar lo visible si no cambiamos esto. Y por último, problemas, intolerancias, alergias digestivas, o sea, alimentos particularmente, que hacen responder a nuestro cuerpo ante una reacción, ante una inflamación y se puede ver también en acné. Ahí esta palabra que acabas de decir, creo que es la que termina nucleando todos estos factores, que es la inflamación. Y la alimentación juega un rol muy importante en la inflamación. La inflamación es el problema de la modernidad. Si tenemos que marcar un factor de riesgo hoy en día de enfermedad cardiovascular, es la inflamación. Y esto mismo está pasando con la piel y con prácticamente todas las enfermedades crónicas no transmisibles tienen componentes inflamatorios. ¿Qué rol juega la alimentación ahí en la inflamación? Bueno, por eso quizás muchas de las veces cuando hablamos de los pilares para diferentes enfermedades y hablamos de un montón, siempre vamos a estar pidiendo reducir los procesados, porque lo que generan estos procesados, estos aditivos, estos ingredientes que el cuerpo no reconoce, es una alerta, es una defensa. ¿Y cómo se traduce? Como inflamación. ¿Y cómo se ve la inflamación en la cara? Como acné. Con el acné. A ver, vamos a ver la placa que vemos ahí también, las diferentes cosas que podemos hacer desde los hábitos y la alimentación para ir bajando esta inflamación. Aditivos, azúcar, el azúcar en sí, exceso de azúcar tiende a generar inflamación, más allá de la liberación de insulina y todo lo que conocemos y que te hemos explicado. El azúcar en sí es un generador de oxidación y de inflamación. Mira, y entonces ahí vamos a tener puntos importantes para tratar. Vamos de la alimentación y después ver otros hábitos que también influyen. Empezamos por la alimentación. Como dije recién, bajar los procesados y después hay ciertos alimentos que muchas veces decimos, ojo, no hay que demonizar, pero en casos específicos, cuando estemos buscando un resultado, sí vamos a tener cuidado. Uno de ellos es el gluten, que si bien como hablamos siempre, depende en qué casos, hay mucha gente que el gluten puede ser inflamatorio, o sea, puede generar una respuesta del organismo. Entonces, en estos casos vamos a ver que mientras se haga el tratamiento del acné, bajar el gluten de la dieta. Esto es importante. En segundo lugar, los lácteos, que también a todo el mundo no es que le caen mal los lácteos y van a ser dañinos, pero sí en situaciones inflamatorias, como el cuerpo puede dar respuesta a los lácteos, vamos a intentar bajarlos. Ahí cuando hablamos de la leche, cuando sí, cuando no, bueno, en este caso intentamos reducirlo de la dieta. Después lo que te decía, por ejemplo, carnes muy grasosas, proteínas que sean procesadas, fiambres, todo eso tiene ciertos aditivos, los edulcorantes, porque si bien genera una reacción inflamatoria, además de regular la microbiota, que habíamos dicho que no era bueno, digamos, para el acné principalmente. Eso es lo que vamos a intentar bajar. Sacar. Bajar. Y bueno, y grasas saturadas también, obviamente hidrogenadas, de snacks. Ahora, ¿qué alimentos o qué nutrientes sí van a estar bueno tener en cuenta y sumar?
Por un lado, la proteína, como siempre está, pero ¿por qué la proteína? Porque nos va a ayudar, junto a elegir hidratos de carbono más complejos, a regular la insulina. Y la insulina tenía este factor, digamos, inflamatorio que habíamos hablado, que puede llegar a generar acné. Entonces, proteína e hidratos de carbono complejos, legumbres, panes integrales, algún arroz integral, pero no tanto los refinados. Y habíamos dicho intentar sin gluten. Ahí, como hablamos de la inflamación, yo pienso en alimentos que tengan componentes antiinflamatorios. Exacto. ¿Cuáles son esos alimentos que sí son recomendables en estos casos? Bueno, vamos a hablar nutrientes antiinflamatorios y dónde lo encontramos. Por ejemplo, el omega 3, que hablamos varias veces. Ojo, porque no cualquier omega 3 va a ser antiinflamatorio si no es de confianza y si no es real. Donde se encuentran pescados grasos, principalmente. Salmón, trucha, eso en la alimentación, y si no se puede suplementar. Y lo que acá recomiendo yo principalmente para acné es que venga acompañado con astaxantinas, que es un antioxidante que va a tener este efecto antioxidante para la protección de la piel. Es clave y tiene muy buenos resultados y beneficios también. Después tenemos minerales, por ejemplo el zinc y el selenio van a ser también muy buenos para todo lo que es la cicatrización, entonces mejora el aspecto. La fibra en la alimentación va a ayudar a, obviamente, mejorar y regular la microbiota, y un buen probiótico, que Gaby va a desarrollar un poco más, que tener en cuenta para elegir un probiótico cada efecto, pero eso para acné es uno de los primeros tratamientos que se hacen. Vamos a hablar del probiótico relacionado a la ansiedad, pero eso que hablemos va a tener también un impacto en mejorar la calidad de la piel. Esto lo hemos visto con dermatólogas que nos han visitado, que vinculan la microbiota. Es algo increíble, porque pensamos en el intestino ya regulándose y conectándose con múltiples órganos, y entre ellos la piel. Sí, entre ellos la piel. Por eso digo, esto es lo que es funcional. Digamos, uno va a la raíz y la microbiota y de repente puede arreglar o acomodar muchas otras cosas que uno no está viendo. Entonces es importante escucharnos, ver cómo estamos y después complementar a la alimentación y a estos nutrientes. Me faltó la vitamina C como efecto antioxidante, que lo encontramos en frutos rojos, en cítricos. También va a ser importante para principalmente proteger también la calidad de la piel. Y acompañar con hábitos, porque dijimos, dormir mal desregula hormonas que pueden generar acné, y todo lo que pueda hacer, aunque sea trillado, digamos, hacer respiraciones, bajar, conectar. El deporte directamente, más allá de la parte estética y la composición corporal, baja el estrés. Entonces también va a estar ayudando a mejorar esto que vemos por fuera, pero vamos a mejorar muchas otras cosas por dentro. La clave está en la alimentación, pero que hay que hacer un diagnóstico de las causas. Obviamente puede haber trastornos hormonales y más que generen esa predisposición o ese acné que aparece. Por eso es importante la consulta y el diagnóstico. Gracias, Delphi. Vamos a la mesa con los compañeros, porque quiero empezar a entender por qué abandonamos ese hábito que arrancamos, un hábito saludable. Escuchamos a la Nutri, escuchamos a Latman, queremos incorporar los hábitos saludables a nuestra vida. Comenzamos con muchas ganas, con energía, y abandonamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenemos las ganas de, después esto no termina ocurriendo. Es más, ¿ustedes tienen algún hábito que les gustaría desarrollar que hasta ahora no pudieron? Leer. Leer. Muy bien. Vamos a, esto no está preparado, Delphi no sé, pero vamos a usarla después de conejillo de India, de cómo podemos lograr que Delphi empiece a leer. Dale. ¿Está bien? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero primero vamos a averiguar cuál es la causa por la cual alguien comienza y lo abandona. Y tiene que ver con el tema del cerebro. Y voy a ser honesto, el cerebro ama la previsibilidad y no le gusta que estemos mejor. ¿Cómo? Te autoboicotea el cerebro. O sea, ama lo previsible, lo conocido, porque todo lo que es nuevo, todo lo que implica cambio... Pero a medida que estás mejor, a medida que incorporás hábitos, lo que vemos a diaria, y nos lo refieren, cuando empiezan a incorporar un hábito saludable, te sentís mejor, estás con más ganas, estás con ese... Pará, vos ya estás en el resultado, pero en el camino pasan cosas. Vos ya estás diciendo, bueno, hay mucha frustración. Sí, está bien, cuando uno lo logró, empieza justamente a disfrutar esto, pero lo que ocurre habitualmente es que el cambio, el cerebro lo ve como una amenaza. ¿Pero por qué? A ver si están de acuerdo. ¿Implica fuerza de voluntad? Sí. ¿Implica poner energía? Sí. ¿Implica tolerar, disciplina, diferir la recompensa? Sí. ¿Se entiende? Porque haces cosas que tal vez en el momento no te dan nada. Tenés que
bueno, el día que logre tal cosa va a haber, ¿están de Como acuerdo? el ombú japonés. Hay un cuento, ¿Cómo se llama? no, es bambú más que el ombú. Bambú. Pero no importa, Bambú. no importa, un ombú y un bambú, lo mismo bambú, para bambú. Gaby, ¿está Sí. bien? Lo que le voy a pedir a Gaby es que no tome a la mañana, porque la verdad, ese hábito lo tenés que dejar, Gaby. Lo tenés que dejar, claro, te terminás ¿Es el ombú generando. japonés? Claro que Bueno, me equivoqué con el ombú de la plaza. El bambú y el ombú. Ya está. No importa, no importa. No importa, Está bien, sigamos, por algo sigamos. no le doy el alta a Gaby. Entonces, tenemos justamente este esfuerzo. Es un tema importante porque es como una batería. ¿Está bien? El esfuerzo es como una batería. Se agota. ¿Por qué? Porque de pronto a la mañana arrancaste, te estresaste, tenés que tomar decisiones, estás agotado. Entonces esa fuerza de voluntad para cambiar se agota. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hago? A ver, pero los hábitos te ayudan a sentirte mejor, o sea, si los incorporás, Sí. a estar con más energía, pero es tu cerebro el que se empieza a oponer Claro. a que ese hábito se instale. Bueno, parece ridículo, ¿no? Pero no es consciente, es inconsciente. Desde lo consciente quiero, obviamente, cambiar, pero de lo inconsciente, repito, a uno le gusta el cambio hacia el taxista. ¿Está bien? Muy bueno. ¿Gustó? Excelente. Está bien, ese Listo. Ahora, lo que es importante es que este cambio implica ciertas cuestiones que nos juegan en contra. Ahora, ¿qué puedes hacer? Número uno, para que las cosas ocurran, sentido de propósito. Bien. ¿Para qué Delphi quiere leer? Y hay que ver qué es lo que quiere leer Delphi, pero siempre para que uno cambie tiene que tener un sentido de propósito muy importante, es el tema del deseo. Entonces no es simplemente quiero leer, es quiero leer X porque tal cosa. ¿Qué querés leer? Novelas, Una novela, ¿por qué? para ver menos pantallas. Bien, entonces podemos seguir trabajando con Delphi, pero lo importante es para qué Delphi obviamente quiere, pues esto es el combustible emocional para que uno diga, dale, arrancamos. Pero ¿sabes qué va a pasar con Delphi? Va a estar 3 días leyendo y seguramente lo va a abandonar porque arranca con muchas ganas, pero después obviamente tira la toalla. ¿Qué sigue? A ver, ¿qué es lo que sigue? Se llama la ley del efecto compuesto. ¿Cómo es? Claro, yo lo que dije fue que cuando uno arranca con algo que implica mucho esfuerzo, ¿qué hace el cerebro? Dice, no, para mucha energía. Entonces, la ley del efecto compuesto dice que si todos los días, también vos tomás una decisión inteligente, que está concatenada a lo largo del tiempo, el resultado es increíble. Entonces, la idea es ir por bajo del radar del cerebro y empezar con pequeñas cosas. Por ejemplo, Delphi, ¿cuánto tendría que leer por día como para que ella no lo vea como un esfuerzo? 5 páginas. ¿Cuánto? 5. No sé si tengo que no leo. Y por eso no arranca nunca. Bueno, puede ser que podés leer uno una de- novela atractiva. Sí. Está bien, pero lo que es importante es el para qué. O sea, Entonces, puede ser ponerte uno una diga, meta corta, que corta. puedas alcanzar. un y esfuerzo. que- No, meta no. Tarea. Tarea. Delphi, concretamente, cada vez que vas al baño, porque después vamos... No, pero por supuesto, pero no vamos a ese darle en momento, entonces. Lleva el momento, libro. no. Ya No, sabe no. el Bueno, marido no, ese que... en la Está bien, 10 minutos. 10 minutos todos los días. O 3 o 5 hojas. ¿Está bien? Ok. 5 hojas para que a Delphi no le implique ningún tipo, digamos, de esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Bien. ¿Qué dice la ley del efecto compuesto? Que un hábito, para mí es maravilloso, es un comportamiento automático inconsciente. Sí. Muy bueno. Está bien que cuando uno logra que sea automático inconsciente, el cerebro ya no gasta energía, ama los hábitos. Bien. Pero para que llegue a eso, voy a hacer una tarea repetitiva, 5 hojas todos los días. Sí. Hasta que en un momento de tanto que se repite, se vuelve automático inconsciente. Yo creo que esto que está describiste diciendo el es muy hábito? A ver, Delphi, vas a incorporar esto. Quiero saber después, nos vas a contar si lo lograste. Ahora quiero ver la caja de herramientas que nos da marca registrada para cambiar Ahí y está. poder chipearte con el hábito saludable. Visualizá tu destino final. Dividí lo grande en pequeño. Escribí tus metas y compromisos. Medí el progreso y celebra los logros. Sé consciente de eso que alcanzaste. Unite a un grupo que comparta tus metas. Cambia tu entorno y asociá el nuevo hábito con uno ya existente. Bueno, 3 cosas para Delphi. Siempre que vos quieras un hábito nuevo, trata de engancharlo con un hábito que ya existe. Por ejemplo, Delphi a la mañana toma mate. Si Delphi después de que toma mate asocia este nuevo hábito, funciona. 2, el entorno. Sacá todo aquello que te distraiga. ¿Se entiende? Cualquier estímulo que te distraiga, por ejemplo, si Delphi deja el celular al lado, digamos, del libro, jamás va a arrancar. Entonces Delphi tiene un lugar donde no haya ningún elemento que la distraiga. ¿Están de acuerdo? Bien. Sí. Y lo que tiene que hacer Delphi es públicamente mirar a la cámara y decir, yo a partir de mañana, ¿está bien? Voy a empezar a leer 5 hojas de un libro. Podés decir, Vamos. Alguien me tiene que regalar un libro. Yo te recomiendo un libro que te vas a ¿Qué jugar. libro le recomienda? Ah, Laura? no quiero dar Laura es alguien propaganda. que- El del bueno, ombú. No, después después te lo digo, después te voy a el decir. del ombú le regalamos. El del ombú.
El del ombú. Es del ombú. Bueno, pero si Delphi, escuchen esto, lee 5 hojas por semana, no, por semana, por día. Por día. Hay que calcular cuándo Delphi va a terminar. O sea, que ya podemos un Está bien, objetivo. en 10 Para- días Vamos a monitorear. de 50, está muy bien. Cada capítulo lo Un mes se celebramos. termina. Tiene que ser cortito. Está bien, pero tengo lo una importante autora, es- ahora te voy a pasar. Lo importante es arrancar, empezar con algo que no implique mucho esfuerzo y la repetición es el hábito, pero lo que es importante, pequeñas cosas, ¿está bien? Entonces, poquito por día, un objetivo, ¿para qué Delphi quiere? Algo muy importante es juntate con gente que también lea, que puedan compartir Club de obviamente lectura. esto. ¿Cómo? Club de No, lectura. lo pongo a mi novio a leer también. Ahí está. A la Ahí- noche los dos tenemos que leer. Totalmente, ahí está bueno cuando uno puede compartir con alguien que también lee, igual que nosotros, pero estas pequeñas cosas, que es más, ¿sabes qué? Hay algo muy importante, que uno pueda también regalarse algo cuando termine el libro. O sea, reforzar el comportamiento Bueno. positivo. ¿Sabes qué me pasó Muy a mí? buena esa idea. Está buena, ¿eh? Me Muy gustó. Me buena. quedo con ese concepto. Vamos. Vamos a hablar de la Un microbiota ombú. y la ansiedad. Vení, Gaby, vamos al Un ombú. centro. No me voy a olvidar nunca el ombú. El ombú. El ombú del argentino. Eri, contame, Gaby, de qué se trata la microbiota primero, después lo vamos a tratar de entender cómo se relaciona con nuestro cerebro y en particular con la ansiedad. Así es, Milton, la microbiota cada vez más en la investigación, ¿no? De hecho, nuevas investigaciones asocian a la microbiota con nuestra ansiedad, con comer de más, con el descenso de grasa, con el no descenso de grasa, ¿Pero qué es? justamente. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es un ecosistema, vamos a decir, Sí. porque hay de todo ahí adentro, especialmente bacterias, virus, diferentes organismos que están en nuestro intestino, pero como bien dijiste vos, en la piel, en la boca, en la región ginecológica, en todos lados hay esta microbiota, pero vamos a hablar hoy puntualmente de la microbiota intestinal. ¿Se asocia a enfermedad o a salud? Así de sencillo. ¿Y Y la esa microbiota microbiota inflamatoria y una microbiota antiinflamatoria, vamos a decir. Esos microorganismos que están presentes en la microbiota están generando constantemente sustancias. Sustancias, neurotransmisores, nos dan la O sea, saciedad. por eso es que se conecta con el cerebro, por eso hablamos de que es el segundo cerebro. Exactamente, en parte. hay una conexión, está el nervio vago que conecta directamente el cerebro con el intestino y justamente es eso. Hay Tenés un neuronas, examen, hay claro, hay intestinal. millones de neuronas, tenés un examen, ¿no te ha pasado? Seguro que sí te pasó, que tuviste un examen, a mí me pasaba, ¿no? Antes de los exámenes tenés, viste, como movimiento, no tenés ganas de desayunar, o tenés que firmar algo importante, o algo que va a suceder, o un cambio, el intestino reacciona. Y Y fíjate es esto. una comunicación en la cual la emoción se transmite a la panza, como estás diciendo, Claro. pero al revés también. Al revés también, Porque se da Milton. esa comunicación bidireccional. Esa comunicación bidireccional, el eje intestino-cerebro, ahí participa el nervio vago, la microbiota y sistemas nerviosos entéricos, y entéricos es del intestino, y también estos síntomas digestivos emocionales pueden coexistir. Ahora bien, mucha gente, después de los, vamos a decir, 40 años, cuesta mucho también el tema de descenso de peso. Entonces, ¿qué pasa? La ansiedad te hace comer más cosas dulces, Milton. Entonces, pasa lo siguiente que me parece interesante. Entonces, ahí está el problema. La gente O come... sea, en ese picoteo, en Sí. ese comer por ansiedad, tenemos que pensar en la microbiota también. Tenemos que pensar, fíjate, ahí está, la ansiedad puede amplificar los síntomas, el estrés, la gente totalmente estresada, duerme mal, hinchazón abdominal, malestar digestivo, aumento de las infecciones y aumento de la obesidad y sobrepeso. Entonces, Cuando hablamos de microbiota y hablamos de esa colección de microorganismos, lo hablamos si es saludable en una composición de equilibrio. Hay una X Exactamente, cantidad Milton. de un microorganismo particular, X cantidad de otro, y conviven, van conviviendo. Cuando se produce algún tipo de alteración por el estrés, o sea, por cuestiones emocionales, o mismo por la obesidad y sobrepeso que estamos hablando ahora, se altera ese equilibrio. sí. Empiezan a aparecer más de un tipo de bacterias que quizás nos generan algún daño o nos generan que acumulemos más grasa. Entonces se Exactamente. genera ese desbalance. Ese desbalance y la pérdida del equilibrio en la microbiota se llama disbiosis. Muy bien, Milton, eso es lo que la gente tiene que entender, que vive en disbiosis, vive inflamada y eso probablemente no lo deje bajar de grasa, o sea, de peso, le da ansiedad. Entonces, ¿qué va? A la solución rápida. Ah, voy a las inyecciones, me inyecto, bajo de peso. No, ahí está el problema. Primero los hábitos, los prebióticos. ¿Cuáles son los Los prebióticos son frutas, verduras, granos enteros, legumbres. Y después, probióticos de alta estabilidad y que tengan evidencia científica sobre el descenso de grasa.
El B420, Floragut B420, ¿por qué decimos B420? Nombre y apellido, es bifidobacterios, animales, lácteos, B420. Esta cepa específica, los estudios clínicos revelan que es un GLP-1 natural, Milton, que no es las inyecciones, sino que la persona va a tomar este probiótico en ayunas o en el día y le va a sumar 20 a 30 gramos de fibra, así dicen los estudios clínicos. Hace poco en la Sociedad Científica SACLE tuvimos una charla de una investigadora que habló de Bárbara Peters. Bárbara Peters habló de este probiótico que voy a mostrar, que es el Floragut B420. Ella lo que presentaba era esa disbiosis que se da en pacientes con obesidad y sobrepeso, tienen un predominio de un tipo de bacterias que al incorporar esta cepa en particular, que es la del Floragut B420, lograba recomponer el equilibrio de la microbiota y además generaba sustancias, entre ellas lo que es el ácido butírico, ácidos grasos de cadena media, que están vinculados en el control del peso corporal y más sustancias que actúan como análogos de los GLP-1, parecido a lo que son esas inyecciones. Es impresionante lo que está sucediendo, porque los estudios que demostró es un descenso del consumo de calorías diariamente por el crecimiento. Esta bacteria también fomenta el crecimiento de otra bacteria muy favorable, que es la Akkermansia, y esa bacteria genera este GLP-1 natural. O sea, si vos estás con los GLP-1 porque ya te estás inyectando, deberías sumar alguna opción para salir de los mismos, porque en un momento, obviamente, y no tener el efecto rebote, el Floragut B420 es una excelente opción. El Floragut B420 tiene este efecto sobre la cantidad de calorías que se consumen diariamente, más saciedad, de hecho, se reduce entre 300 a 400 calorías, y por último, el GLP-1, este natural Floragut B420, actúa sobre esta insulinoresistencia, por lo tanto da menos ansiedad al comer, y a 3 meses de evaluación por DEXA disminuyeron significativamente la grasa corporal. Y uno de los puntos que a mí me queda de esta charla que comentás con la doctora Peters y con el repaso de la bibliografía científica es el control del peso corporal. Porque uno de los factores, y que lo hemos visto con muchos trabajos que se han publicado recientemente sobre las inyecciones para adelgazar, que muestran en la salida ese efecto rebote. Con el agregado del probiótico del Floragut B420 se logra sostener el peso corporal, logras ese objetivo de esa reducción, hacer las expensas de la disminución de grasa corporal y sostener en el tiempo, siempre sumándolo a lo que es la actividad física y el plan alimentario personalizado, que son las claves, son el eje central en los tratamientos de obesidad y sobrepeso. Sumado a eso, el diagnóstico de las causas. Hay que tener en cuenta que la obesidad y sobrepeso es multifactorial, por eso es importante tener en claro cuál es la causa predominante para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento específico para tu caso. Exactamente, Milton. Recientemente en la página de ADN Buena Salud dejé un artículo sobre, obviamente, estos GLP-1, la interrupción y el aumento de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, el Floragut B420 es una opción súper válida para reducir esos eventos, porque lo que se vio en este estudio con 300.000 pacientes es que aumenta el riesgo cardiovascular cuando se suspende el GLP-1 y ahí quedas a merced de nada, de tu voluntad. Sumando este suplemento que se consigue en toda la farmacia, se toma una vez por día, que es un probiótico de alta estabilidad, ¿qué quiere decir? Que entra, llegan las esporas y ahí genera esta población de esta bacteria que genera saciedad, disminución de grasa y disminución de la insulinoresistencia. Muchas gracias, doctor Gabriel Lachmann. Se nos fue la hora del programa. Vamos a la mesa con los compañeros para darle al cierre a esta hora de ADN Buena Salud. A ustedes agradecerles la compañía. Quedan las líneas de comunicación abiertas, tanto nuestro número de WhatsApp, la página web que ustedes pueden acceder en este momento para informarse, ver este trabajo que le comentaba el doctor Lachmann y dejar ahí su consulta. También acceder a nuestras redes sociales donde tenemos este ida y vuelta permanente con ustedes, que es lo que buscamos, construir este puente de comunicación, un ida y vuelta hacia la prevención y la salud. Nosotros nos despedimos, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud.